Estamos empezando la serie Inteligencia Espiritual, que es parte de esta escuela que tenemos. Y en esta ocasión quiero hablar acerca de este tema y seguramente usted se preguntará a qué me estoy refiriendo, qué es inteligencia espiritual. Pues tenemos que empezar dándonos cuenta de que el mismo Dios nos ha diseñado a nosotros como seres tripartitos, tenemos cuerpo, alma y espíritu, y Él mismo lo registra esto en su palabra en 1 Tesalonicenses 5:23, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Chequee, espíritu, alma y cuerpo son los tres elementos de los cuales nosotros estamos constituidos. El diseño de Dios lo ha hecho así. Y continúo, dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al entender esto, nos damos cuenta de que cada ser humano es cuerpo. Que es cuerpo es lo que se ve, que es espíritu, espíritu cabalmente es esa parte en el interior del ser humano donde está la posibilidad de que nos conectemos con Dios, donde llega incluso la simiente de Dios. Cuando nosotros decimos que tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios viene precisamente a habitar en el espíritu, pero aparte también se nos menciona que tenemos el alma. ¿Y qué es el alma? El alma, en términos así rápidos para entender, podemos decir que está conformada por los pensamientos, es decir, la mente, por las emociones o sentimientos y por la voluntad. Entonces, el ser humano tripartito, cuerpo, alma y espíritu, lo ponemos esto como base porque cuando hablamos de inteligencia espiritual tenemos que entender cómo nosotros estamos conformados. De hecho, está de más decir de que usted y yo, que ya somos parte de esta escuela, sí, evidentemente tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros, hemos nacido de nuevo, es decir, la vida de Dios, la vida de Jesús, el Espíritu mismo de Dios está en nosotros. Entonces, así como somos seres espirituales porque hemos nacido de nuevo y no es un nacimiento carnal, sino un nacimiento espiritual, entonces para personas como nosotros es que realmente adquiere sentido, significado este asunto de la inteligencia espiritual. En otras palabras, quiero decir de que ¿quién más que nosotros, los que tenemos la vida de Dios en nosotros, para que podamos vivir de una manera que estemos reflejando una vida superior? Una vida superior en todo sentido, y no estoy hablando solamente de una vida superior que tiene que ver con que tenemos la salvación o nos vamos al cielo. De hecho, eso es una verdad, usted y yo ya lo sabemos, sino que una vida superior aquí en la tierra. Y es ahí donde surge la inquietud de por qué muchos creyentes como usted o como yo, que tenemos esa vida de Dios en nosotros, no estamos aplicando esos principios adecuadamente en nuestra vida, o no estamos viviendo victoriosamente, o si usted quiere, no estamos viviendo mejor que otras personas que no tienen al Espíritu de Dios. No sé si usted ha notado eso en su vida, quizás en la vida de otros, porque a veces nos es más fácil observar lo que ocurre en la vida de alguien externo a nosotros que observarnos a nosotros mismos. Pero la verdad es que cuando pensamos de esta manera, según le estoy planteando ahora, es donde entendemos que sí es necesario que el creyente viva con inteligencia espiritual. Así que el tema de esta serie precisamente es inteligencia espiritual. Ahora, si usted y yo somos inteligentes espiritualmente, ¿cómo eso se va a traducir en nuestra vida? ¿Qué es lo que eso significa? Yo le voy a presentar en esta ocasión dos pasajes que he encontrado en la palabra que nos hacen pensar en este asunto de inteligencia espiritual, en la importancia y también cómo Dios ya previó de alguna forma que usted y yo vivamos con inteligencia espiritual. No espera otra cosa diferente el Señor en su diseño de nosotros los creyentes. Entonces, yo le decía que tenía dos pasajes, quiero por favor que usted los anote, los registre, le vamos a poner aquí mismo en la lección los pasajes completos, pero yo los voy a ir desmenuzando poco a poco, porque en esta primera sesión de esta serie Inteligencia Espiritual quiero que nos quede a todos muy claro a qué nos estamos refiriendo con esto. El primer pasaje entonces se encuentra en Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en capítulo 1 del versículo 9 al 13. Voy a repetir Colosenses capítulo 1 versículos del 9
al 13. Aquí en este pasaje el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Colosas y está describiendo de alguna manera qué es este asunto de inteligencia espiritual en términos de aquella época, pero déjeme decirle de que usted va a encontrar que esto se contextualiza muy bien con lo que nosotros estamos llevando ahora mismo en este tiempo, con la necesidad nuestra de los creyentes de este tiempo. Entonces decía Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 13, que dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, atienda esta parte, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Es decir, el apóstol Pablo diciendo de que todo el tiempo están orando, pidiéndole a Dios que los creyentes de ese lugar sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, es decir, que entiendan la voluntad de Dios. Y mire cómo continúa: y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Lo voy a repetir. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en, ¿cómo? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Me encantó encontrar este pasaje en Colosenses capítulo 1, que lo vamos a seguir leyendo inmediatamente después, pero si usted captó ya hasta aquí, nos damos cuenta de que la oración de Pablo iba directamente a que los creyentes de ese tiempo lleguen a conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo podían hacer? ¿Cómo era la mejor forma, la fórmula para conocer la voluntad de Dios? Él lo dice claramente: en toda sabiduría e inteligencia espiritual, lo cual ya nos da una pauta de cuán importante es para Dios que usted y yo seamos inteligentes espiritualmente, porque la manera de conocer la voluntad de Dios es a través de esa inteligencia, que no es una inteligencia que viene de la carne necesariamente, sino que viene del espíritu. Y claro, por eso decía que esto tiene que ver con cualquier creyente, los creyentes de Colosas en aquella época, pero también con nosotros ahora. Pero sigamos leyendo este pasaje de Colosenses, que para mí es el pasaje clave que nos trae a importancia por qué tenemos que chequear qué es esto de inteligencia espiritual. Estábamos en Colosenses 1, versículo 9, y ahora nos vamos al versículo 10, que dice, Colosenses 1:10, ¿para qué? ¿Para qué tenemos que ser llenos en toda sabiduría e inteligencia espiritual? ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor. Ahí ya encontramos alguna pauta también de que la inteligencia espiritual es algo que nos tiene que llevar a vivir de una manera diferente. Porque en realidad, ¿qué es inteligencia? Inteligencia es la capacidad que nosotros tenemos en base a la información que conocemos para que nos puede llevar a resolver problemas, a tomar buenas decisiones, a cambiar nuestro estilo de vida, a saber qué hacer y qué no hacer. Y aquí en el capítulo 1 de Colosenses se refleja perfectamente. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué la inteligencia espiritual? ¿Para qué a través de esa inteligencia espiritual necesitamos conocer, o podemos más bien conocer, la voluntad de Dios? ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, versículo 10, agradándole en todo. ¿A quién? A Dios. Note también ahí, agradándole en todo a Él, no a nosotros con nuestra conducta, sino a Él, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Para qué conocer la voluntad de Dios? ¿Para qué conocer la voluntad de Dios? Por medio de la inteligencia espiritual. Porque en base a esa fórmula nosotros podemos ya vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Como es digno del Señor, y por lo tanto como es digno de Él, le va a agradar a Él, eso es clave. Vamos a estar llevando fruto permanentemente en toda buena obra, cosas buenas, esas que Dios ha preparado de antemano para nosotros, y sí o sí vamos a estar creciendo en el conocimiento de Dios. Este pasaje es espectacular, no sé si usted lo había escuchado antes, pero cuando yo lo leí así todo completo, para mí fue una película íntegra de lo que significa un creyente que ha adquirido inteligencia espiritual, y eso se está reflejando en todas las áreas de su vida. Continúa este pasaje de Colosenses capítulo 1, recuerda, ahora nos vamos al versículo 11, y en el versículo 11 ya nos dice cómo
¿Cómo podemos lograr todo esto que acabo de mencionar? Porque la verdad que suena muy bien en teoría, agradándole al Señor, llevando fruto, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos lograr eso nosotros? Y dice lo siguiente la palabra en el versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Bueno, longanimidad es algo así como perseverar en algo que nosotros estamos haciendo, continuar en eso hasta el final, ¿no? Entonces, ¿cómo? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fíjese usted que cuando estamos hablando aquí de cómo podemos nosotros proyectar este asunto de la inteligencia espiritual, estamos hablando necesariamente como en todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad, está relacionado con el poder y el potencial de Dios. No con mi capacidad necesariamente, aunque por supuesto eso también será usada, sino con el poder y el potencial y la capacidad de Dios. Es conforme a la capacidad de Dios, no conforme a mi capacidad. Cuando entonces hablamos de inteligencia espiritual, tenemos que darnos cuenta que es algo superior. Es algo que viene y está disponible para usted y para mí con la vida de Cristo en nosotros. Pero déjeme continuar porque el pasaje todavía nos trae un poco más de revelación. Estamos en Colosenses capítulo 1 y ahora nos vamos al verso 12 y 13, donde todavía encontramos un poco más de los cómo. ¿Cómo? Con gozo, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fíjese que aquí en Colosenses el apóstol Pablo completa la idea mientras le habla a los creyentes de la iglesia de Colosas. Él les está diciendo los cómo. Es decir, que un creyente que dice que tiene o que está viviendo con inteligencia espiritual es una persona que permanentemente vive con gozo. Yo no sé si eso se parece bastante a nosotros. El gozo es diferente a la alegría. La alegría la podemos quizás tener con cosas cotidianas, externas o asuntos de nuestra vida personal que la verdad sí nos llenan de alegría, pero el gozo es algo superior. Si usted sabe, el gozo viene a pesar de las circunstancias y viene directamente de nuestra unión con Cristo, viene de la vida de Dios en nosotros, es algo superior, tremendamente superior. Y dando gracias, dice. Es decir, estamos hablando de un creyente que no importa la circunstancia en la cual se encuentre, puede enfrentar las situaciones con gozo, con gratitud en el corazón, entendiendo que lo que Dios hizo en nuestras vidas es tan tremendo. Aquí dice, nos sacó de tinieblas, del poder de las tinieblas, nos liberó, nos llevó al reino de Jesús. Eso es tan espectacular y tan tremendo en nuestras vidas que sí o sí, no importa lo que estemos viviendo, nos da el potencial de vivir con gozo y con alegría. Entonces, si usted notó en esta descripción de este pasaje que le estaba leyendo, que se encuentra en Colosenses capítulo 1, y hemos leído desde el verso 9 hasta el verso 13, estamos encontrando de alguna forma una descripción de un hombre o una mujer que está viviendo con inteligencia espiritual, es decir, que se está reflejando en su manera de vivir que es un hombre o una mujer inteligente espiritualmente. Usted sabe que en esta época se habla mucho acerca de las diferentes inteligencias, hay teorías acerca de las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional también, lo cual es también bastante importante. Y yo diría que mucho de esas teorías, si no todo, está incluido en este tema de la inteligencia espiritual. Porque si nosotros tenemos inteligencia espiritual, entonces se va a reflejar en nuestras emociones, se va a reflejar en nuestros pensamientos, se va a reflejar en nuestra voluntad, en nuestra conducta, en nuestra actitud. Se recuerda que empecé esta clase hablando de que el ser humano es un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Pues de eso se trata. Cuando nosotros somos inteligentes espiritualmente, eso se refleja ¿cómo? Porque estamos sujetando nuestra alma al Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que habita en nosotros, que se está revelando, que se está manifestando permanentemente, y el alma pasa a estar sujeta
a Cristo Jesús y a su palabra. Entonces, quiero que note, a medida que voy avanzando un poquito más sobre esto, que cuando hablamos de inteligencia espiritual estamos hablando del gobierno del Espíritu. Y no el Espíritu de una manera teórica, sino el gobierno poderoso del Espíritu Santo en la vida transformada de un creyente, que le ayuda a discernir entre lo que está bien, entre lo que está mal, que le da la sabiduría suficiente para tomar decisiones con una lucidez superior a la de cualquier otra persona. Capte que cuando estamos hablando de inteligencia espiritual estamos hablando de un potencial superior, que no es el suyo ni el mío, sino es el potencial de la vida de Dios en nosotros. Entonces, luego de leer este pasaje, déjeme mencionarle una definición que también ayuda a interpretar qué es esto de la inteligencia espiritual, porque quizás usted está pensando que nos estamos inventando algo, pero en realidad yo quiero que usted capte y note que en la palabra de Dios ya están las herramientas suficientes para que nosotros vivamos bien. Es más, ahora hay mucha terminología como esta que se utiliza en el mundo en general, en el mundo sin Dios, quiero decir, y que son teorías bastante coherentes e interesantes. Pero si nosotros vamos a la palabra, allí está el origen de todo y encontramos que todo lo que muchos traducen para el mundo natural de manera inteligente también está producido primeramente desde el corazón de Dios en el diseño que Él definió para el ser humano. Es más, muchas de las enseñanzas de la inteligencia emocional, por ejemplo, nosotros las buscamos en la palabra y las vamos a encontrar con otra presentación, pero están ahí. Está ahí el corazón de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque lo principal del diseño de Dios es que seamos, insisto con esto, hombres y mujeres que están revelando la vida de Dios permanentemente. ¿Cuál vida de Dios? La vida de Jesús, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios que habita en nosotros. ¿Cómo no vamos a ser, usted y yo, inteligentes espiritualmente? Ese es el desafío que tenemos. Entonces decía, esta definición ayuda. Escuche esto, la inteligencia es la capacidad de elegir entre varias posibilidades, ¿cuál opción? Aquella que sea más acertada para la resolución de un problema. Esta es una definición que usted puede encontrar en el diccionario. Es decir, la inteligencia es la capacidad de escoger entre varias opciones cuál es la opción más acertada para resolver un problema. Pero aquí no estamos hablando necesariamente de teoría, estamos hablando de poner en la práctica. Y entonces esto nos pone en una perspectiva diferente. Le indico cómo. No se trata de saber mucho. Inteligente no es aquel que sabe mucho, aunque hay que saber. Inteligente es aquel que sabe poner en juego, que sabe poner en las actividades cotidianas, en la vida práctica, todo lo que sabe. Lo repito esto, inteligencia no es necesariamente saber mucho, aunque es bueno saber. La persona inteligente es aquella que sabe poner en juego, en el juego de la vida, de las actividades, de las relaciones, del día a día, lo que sabe, lo pone a funcionar. Esa es una persona inteligente. Y con esa definición yo creo que también nos ayuda un poco a nosotros. Si vamos al punto de vista del cristiano, entonces no es un cristiano necesariamente que sabe mucho sobre la Biblia o sobre conceptos espirituales, aunque por supuesto que tenemos que saber, y por eso es que usted está en una escuela como alumno y yo también estoy como alumna en muchas escuelas y ahora mismo enseñándole a usted. Sí tenemos que saber, es parte de nuestro proceso personal y la Biblia por supuesto tenemos que saberla, tenemos que conocerla, pero no se trata de saber. Tenemos que aplicar, poner a funcionar lo que sabemos y eso se tiene que traducir en nuestra vida cotidiana. Y es entonces donde sí podemos decir que somos mujeres de éxito o victoriosos o nos está yendo bien porque todo lo que sabemos lo estamos poniendo a funcionar. Y no solamente que lo ponemos a funcionar, sino que estamos demostrando que sí funciona. Entonces, una persona inteligente espiritualmente es ese tipo de persona, no es una persona que solamente va a la iglesia, no es una persona que solamente se expone a cuanta prédica haya por allá, sino es una persona que lo que sabe lo hace funcionar a favor de vivir mejor, que todo lo que sabe se ve en su vida cotidiana, en el manejo de sus emociones, en el manejo también de
de todo lo que tiene entre sus manos. Entonces yo amplío esta definición, la anterior la acabo de sacar del diccionario, pero esta otra es una que ya yo estoy lanzándole a usted porque para mí esta es la clave. Y escúchela muy bien, dice, la inteligencia espiritual es la capacidad de actuar y resolver problemas, acuérdese, la capacidad de actuar y resolver problemas, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a cuatro cosas. Número uno, resolver problemas y actuar de acuerdo al potencial de Dios. Número dos, de acuerdo a su voluntad. Número tres, de acuerdo a su perspectiva. Y número cuatro, de acuerdo a su palabra. Lo voy a repetir. La inteligencia espiritual es la capacidad de actuar y resolver problemas de acuerdo a cuatro elementos. De acuerdo al potencial de Dios, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su perspectiva y de acuerdo a su palabra. Y rapidito vamos a ir una por una, porque hoy estamos lanzando el concepto general de qué es inteligencia espiritual. Entonces dijimos que inteligencia espiritual es actuar y resolver problemas de acuerdo a, número uno, el potencial de Dios. ¿Cuál es el potencial de Dios? ¿Y usted tiene el potencial de Dios? ¿Yo tengo el potencial de Dios? Usted, amigo, amiga creyente, cristiano, ¿tiene el potencial de Dios? Espero que me esté respondiendo que sí, porque el potencial de Dios está en nosotros desde el momento que el mismo Espíritu de Dios habita en nosotros. Y si no se recuerda esto, no está seguro, vamos a una referencia que le traigo sobre este tema. Vamos a leer Efesios, capítulo 1, versículo del 17 en adelante, donde Pablo le dice a los creyentes de la iglesia de Éfeso que él está permanentemente orando. ¿Para qué? Escuche lo que dice o lean su palabra si tienen su Biblia ahora en la mano. Dice, ¿para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, Pablo doblaba rodilla para que Dios nos dé a los creyentes, a los de ese tiempo y ahora, nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Es decir, que nos dé un espíritu para entender las cosas de Dios, un espíritu superior, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, es decir, para que nuestra mente se abra, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, yo estoy orando para que ustedes entiendan cuál es la esperanza que ustedes tienen, cuál es la herencia que ustedes tienen. Yo estoy orando para que ustedes tengan un espíritu de sabiduría y de entendimiento para que puedan ver aquello que no les es tan fácil ver. Porque cuando ustedes lo vean, entonces van a cambiar en su manera de vivir. Y sigue el pasaje, continúa. Dice que Pablo oraba en el versículo 19 ahora, para que nosotros sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Y cuál es esa fuerza? ¿Cuál es esa fuerza? ¿Cuál es ese poder sobre el cual Pablo está orando para que usted y yo entendamos, para que nuestros ojos sean abiertos con respecto a eso? ¿Cuál es ese poder? Dice que es esa fuerza que operó en Cristo, estoy en el versículo 20, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y continúa la palabra, usted lo puede leer, pero así poniéndolo de manera rápida, Pablo estaba orando para que nuestros ojos, los suyos y los míos, no sean abiertos. Porque es probable que todavía estemos viviendo con asuntos que no podemos resolver, con debilidades que no podemos superar, con pecados que nos están gobernando ahora mismo, usted que me está escuchando, ahora mismo hay pecados que le están gobernando, hay asuntos que usted quiere resolver y no puede, sabe que está mal, pero eso es superior a usted. Y Pablo estaba orando para que nosotros entendamos que en nosotros opera esa fuerza, que es la fuerza, atienda esto, la fuerza que opera en usted para resolver esa debilidad, para vencer ese pecado, para ser transformado, es la misma fuerza que levantó al Señor Jesucristo al tercer día de los muertos. ¿Qué le parece? Porque ese es el espíritu que usted tiene, es el espíritu que yo tengo. ¿Cómo no será suficiente ese espíritu para que nosotros seamos inteligentes espiritualmente? Y no solamente nos venzamos a nosotros mismos, sino que podamos
entender y saber las cosas y saber los cómo, los cuándo, los con quién, poder discernir entre lo bueno y lo malo y tener la fuerza, la capacidad para irnos por lo bueno. Entonces, decía que inteligencia es la capacidad de actuar y de resolver problemas, número uno, de acuerdo al potencial de Dios. Recopilando entonces nuestro concepto principal, la inteligencia espiritual es la capacidad de actuar y resolver problemas de acuerdo al potencial de Dios, a su voluntad, a su perspectiva y a su palabra. Acabamos de chequear qué significa esto de resolver problemas de acuerdo al potencial de Dios, cuál es el potencial de Dios. Y vámonos ahora al número 2. Inteligencia espiritual tiene que ver con actuar y resolver problemas de acuerdo a la voluntad de Dios, no solamente al potencial de Dios, sino también de acuerdo a su voluntad. Y creo que usted y yo podemos coincidir así rápidamente de que la voluntad nuestra se opone normalmente a la voluntad de Dios. A veces también tenemos la idea errónea de que porque ya nacimos de nuevo, porque tomamos una decisión por Jesús, porque somos personas de fe, hombres y mujeres de fe, que automáticamente estamos caminando en la voluntad de Dios, un sí y un no. Por supuesto que Dios está gobernando nuestra vida, Él es soberano sobre todo y mucho más, de manera especial ahora que somos parte de su familia, somos sus hijos. Pero la palabra del Señor en Romanos 12:2, este versículo que es tan conocido, nos está recordando permanentemente que usted y yo tenemos que hacer un esfuerzo intencional para que nuestra mente sea renovada, porque de lo contrario no vamos a poder conocer la voluntad de Dios. Es decir, la voluntad de Dios está disponible para aquellos que le dan permiso a Dios de que éste les renueve la mente permanentemente. Y lo leemos, Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así, renovando la mente, vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es decir, una persona que se considera inteligente, un creyente que se considera inteligente espiritualmente, tiene que ser una persona que sí o sí está tomando decisiones, está actuando y está resolviendo todo tipo de problemas en base a la voluntad de Dios, es decir, ajustándose a la voluntad de Dios y no a su propia voluntad. Es más, todo lo que tiene que ver con la vida cristiana parte del asunto de que un creyente decide sujetarse al señorío de Jesús. Eso significa que cuando usted y yo le hemos dicho al Señor, Señor, quiero que seas el dueño de mi vida, que seas mi Salvador, y repito, que seas mi Señor, implica que le estamos diciendo de que Él va a gobernar, que Él va a mandar y que entonces yo voy a obedecer. Nos estamos poniendo en ese plano. Por lo tanto, el hecho de que usted se considere una persona inteligente espiritualmente debe implicar sí o sí que usted está tomando decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahí viene una crisis permanente del creyente, donde tenemos necesariamente que negarnos a nosotros mismos, porque hay una tendencia natural que tenemos a la vida egocéntrica, es decir, a la vida independiente de Dios. ¿Eso cómo se llama en términos espirituales? Se llama la vida de la carne. Es decir, desde antes que conozcamos al Señor, nuestra carne ya estaba habituada a pensar de cierta manera, a actuar de cierta manera, a decidir de cierta manera. Y cuando venimos a los pies de Jesús, nuestra naturaleza pecaminosa todavía sigue tratando de reproducir nuestra vida sin Cristo. Y seguimos pensando de alguna manera que no es adecuada, seguimos actuando de una manera que no es adecuada, y es ahí donde nosotros debemos renovar nuestra mente, renovar nuestra manera de pensar, para que entonces nos ajustemos a la voluntad de Dios y entendamos también la voluntad de Dios. Entonces decía, y ser inteligente espiritualmente es actuar y resolver problemas de acuerdo a la voluntad de Dios. Usted y yo necesitamos conocer la voluntad de Dios. Para poder conocer la voluntad de Dios, por supuesto que tenemos que leer la palabra
la principal fuente de renovación de nuestra mente está en la palabra de Dios, está en exponernos a la palabra de Dios. Es más, lo que usted está haciendo ahora con un curso como este, con un programa como este, es justamente exponerse a la palabra de Dios. Así que usted está dando pasos a favor de que usted se desarrolle, de que nos desarrollemos y seamos realmente hombres y mujeres inteligentes espiritualmente. Entonces, siguiendo con la definición, decíamos que es inteligencia espiritual, actuar y resolver problemas de acuerdo al potencial de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, número 2, y número 3, de acuerdo a la perspectiva de Dios, que es bastante parecido a lo que acabo de hablar. A veces asumimos que automáticamente nosotros tenemos los pensamientos de Dios. Y claro, la palabra también nos dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Esa es una verdad adicional, por supuesto. Y valga la redundancia, una verdad verdadera, porque realmente está reflejando lo que tenemos. Pero el problema es que nosotros no estamos chequeando lo que estamos pensando. Y por lo tanto, hay ocasiones en que hay pensamientos en nosotros que están fluyendo, que no vienen de la vida espiritual. Porque en el espíritu está la mente de Cristo, pero vienen de la carne, de la naturaleza pecaminosa, es decir, de las pautas antiguas que tenemos de pensamiento sin Cristo incluso. Y no se sorprenda de esto, usted puede tener no sé cuántos años de creyente y si es totalmente honesto o honesta, usted va a afirmar, como yo, de que todavía hay pensamientos que vienen a nosotros y que no reflejan la vida que tenemos en Cristo Jesús. Pero bueno, la perspectiva de Dios es diferente a la nuestra, a eso iba. Nosotros necesitamos adquirir la perspectiva de Dios, porque miren lo que dice la palabra en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, están tan lejos como el cielo de la tierra, dice la palabra del Señor. Hay esa distancia, esa proporción de distancia entre lo que piensa Dios sobre un asunto y lo que yo a veces puedo pensar, por más inteligente en lo natural o en lo intelectual que yo me considere. Por más coherente que yo sea, por más lógica que yo sea, por más estudios que tenga que han ampliado mi visión, la perspectiva de Dios siempre será más alta, siempre será superior. Y no necesariamente va a coincidir con mi perspectiva. Entonces, una persona inteligente espiritualmente es aquella que actúa y resuelve problemas y toma decisiones en base a la perspectiva de Dios. Es decir, ¿qué dice Dios sobre ese asunto? ¿Qué dice Dios sobre usted o sobre mí? ¿Qué dice Dios sobre esa relación? ¿Qué dice Dios sobre el futuro? ¿Qué dice Dios sobre esa persona? Eso es perspectiva de Dios. Y lo último en esta parte, el número 4, dijimos que ser inteligente espiritualmente es actuar y tomar decisiones en base al potencial de Dios, en base a la voluntad de Dios, en base a la perspectiva de Dios. Y número 4, en base a la palabra de Dios, que usted sabe, y el Salmo 119, 105 nos lo reitera: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Es decir, sin la palabra de Dios nosotros podemos todavía caminar en tinieblas. Ya no somos tinieblas, porque éramos tinieblas y ahora somos luz. Pero si no estamos leyendo la palabra y no estamos obedeciendo la palabra, entonces no podemos decir que estamos viviendo inteligentes espiritualmente. Porque eso no se va a reflejar en nuestra vida. Por más que vayamos a la iglesia mañana, tarde y noche, se tiene que reflejar en nuestra toma de decisiones, en la forma en que vivimos, en la forma en que hablamos, en la forma en que pensamos, en la forma en que nos relacionamos. Y también la palabra en Santiago 1:22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Qué interesante la palabra. Y continúa, estamos ahora en el versículo 25, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, hermoso esto, la ley perfecta que da libertad, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Se acuerda que le decía? No es solamente lo que sabemos, sino poner en juego lo que sabemos. Y cuando hablamos de este cuarto elemento, la palabra de Dios, entonces estamos hablando no solo de conocer, sino conocer sí o sí, pero aplicar, practicar. Es decir, la palabra es la verdad y yo tengo que confrontar mi vida con respecto a esa verdad y hacer un cambio, hacer un giro en todo.
¿Qué es lo que dice la palabra? Eso es lo que es, eso es lo que soy, eso es lo que tengo que hacer, eso es lo que puedo hacer. Si la palabra dice algo acerca de mi prójimo, eso es lo que yo tengo que creer. Y en fin, podemos hablar bastante sobre esto. Entonces, voluntad de Dios, perspectiva de Dios, potencial de Dios y palabra de Dios. Está en desorden, pero ya usted lo ha registrado. Entonces, necesariamente este asunto de inteligencia espiritual tiene que verse reflejado en mi mundo interior. Lo que creo, cómo me veo a mí misma, qué es lo que pienso, ojo con lo que estoy pensando, la forma en que yo manejo las debilidades y pecados que hay en mi vida. También la forma en que reviso mis motivaciones, el por qué hago lo que hago. Todo esto, mi mundo interior tiene que estar impregnado de todo lo que acabo de mencionar para que usted y yo podamos decir que estamos viviendo inteligentemente a nivel espiritual. Pero también se tiene que reflejar en nuestra conducta, en la forma práctica de vivir, en cómo decido. ¿Qué es lo que decido diariamente? ¿Cómo me relaciono con las personas? ¿Cómo manejo la ofensa y la crítica? Ese es un punto crucial también. ¿Qué hago cuando soy herido y ofendido o rechazado? Que es el pan nuestro de cada día, por si acaso. ¿Cómo manejo mis emociones que están ahí permanentemente? ¿Cómo enfrento los problemas y conflictos? Y finalmente le dejo este pasaje, Santiago 3, versículos desde el 12 hasta el 17, que también para mí son un reflejo de la inteligencia espiritual de la cual estamos hablando. Dice la palabra: ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre, ojo, inteligencia espiritual, que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. La sabiduría nos da una manera de vivir. Usted puede revisar estos pasajes luego con más tiempo y continúa Santiago. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo. Mire usted cómo, si notamos esto, hay una sabiduría que viene de lo alto. Esta es la sabiduría espiritual, esa que nos lleva a vivir inteligentes espiritualmente, y hay otra que es diabólica. Y Santiago lo pone de una manera terrible, pero muy buena para graficarnos lo que a veces está pasando en nosotros. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, mire usted, solo envidias, rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Y dice, lo reitero, eso es terrenal, puramente humano y diabólico. En otra versión de la palabra dice esto es animal. Entonces, hay una sabiduría que viene de las tinieblas y que a veces está reflejando lo que tenemos en nuestro interior, se está acomodando más a esa sabiduría que a la sabiduría que viene de lo alto. Pero, dice Santiago, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo, todo esto es inteligencia espiritual, es ante todo pura. Es además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, es imparcial, es sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Usted es un hombre o una mujer inteligente espiritualmente. Tenemos esta sabiduría que desciende del cielo. Lo que hablamos, lo que pensamos, lo que decidimos, lo que sentimos, lo que actuamos, cómo nos relacionamos, cómo manejamos nuestras emociones. Todo eso es puro, es pacífico, es bondadoso, es dócil, es lleno de compasión, tiene buenos frutos, es imparcial lo que está pensando, sincero. Hay fruto de justicia, hay paz. Entonces, cerrando esta idea, la inteligencia espiritual no solamente es conocer y saber, sino poner en juego lo que sabemos.